Muy buenas amigos, ¿qué tal? Aquí estamos otra vez. Seguimos en el hospital, pero todo bien. Baby bien sanota, muy a gusto, Lele también recuperándose. Si no está la madre de Lele aquí, estoy yo. Muchas veces también coincidimos los dos. E insistimos, qué pedazo de ventaja tener a la abuela, porque si estuviésemos Lele y yo solos, esto habría sido un desastre. Lele estos días ha tenido algunos problemillas para dar de pecho, pero todo mejor ya, ¿no? Sí. Además, yo pensaba que los bebés tenían un instinto de ir a por el pecho y mamar automáticamente, pero no es del todo así. A veces también hay que animarles un poco y enseñarles cómo hacerlo correctamente. Yo recuerdo que cuando estudiaba antropología discutíamos mucho sobre esto, ¿no? ¿Qué cosas traemos programadas, por así decirlo, en nuestros instintos y qué cosas vamos aprendiendo a través de la cultura? Y por lo que he visto hasta ahora, yo diría que las dos están bastante equilibradas. Y al menos con el tema de la lactancia me parece que son dos cosas muy difíciles de separar. A ver, yo hablo desde nuestra experiencia, esto no es un estudio científico. Pero para mí, como sociólogo antropólogo, esta experiencia es muy interesante para poner a prueba, entre comillas, todo lo que había aprendido hasta ahora. A mí siempre me han interesado mucho los procesos de socialización, es decir, la forma en la que nos vamos convirtiendo en seres sociales. Y estoy seguro de que con mi conejillo de indias voy a aprender un montón, pero siempre respetando los límites, claro. No me voy a poner a hacerle entrevistas en profundidad ni nada por el estilo, aunque a lo mejor no estaría mal escribir un diario. Esto es algo que ya hice cuando llegué a China para hacer el trabajo de campo de mi tesis. Y la verdad es que estoy muy satisfecho de aquello porque me permite volver atrás en cualquier momento y reanalizar cómo veía las cosas entonces. Pero bueno, de todo eso nos podemos ocupar en otra ocasión. Hoy vamos a hablar de la mezcla de rasgos de nuestra hija, que es un tema que llama mucho la atención en este país. De hecho, estos días hemos estado recibiendo una cantidad de visitas por parte de las enfermeras y de los médicos que yo creo que no entra dentro de lo normal. Y aunque no nos quejamos, porque eso también supone más atención para el bebé y también para Lele, a veces se nota un poco que vienen por la curiosidad de ver los rasgos de la niña. En China a los bebés como el nuestro se les llama 混血, que significa mezcla de sangre. Este es un término que se utiliza para denominar a los bebés que tienen padres de diferentes nacionalidades o diferentes razas. Aunque ya sabéis que esto de las razas es algo bastante cuestionable y con unas bases científicas no muy sólidas. Y a lo mejor algunos pensaréis, claro, pero es que a vuestra niña la miran más porque Javi es blanco. Pues podría ser, ya os dijimos que en China hay al menos dos tipos de racismo. Uno, el que llegó a través de las potencias extranjeras, sobre todo en la etapa semicolonial, y el otro, que es más tradicional y más propio de la cultura china, podríamos decir, se manifiesta en una preferencia por la piel clara y los ojos grandes, entre otras cosas. Entonces es posible que por esa combinación de prejuicios, personas como yo disfrutemos de un trato mejor. Pero eso no quiere decir que en este país no haya interés por niños nacidos de un padre chino y una mujer africana, por ejemplo. Con la cada vez mayor influencia de China en el continente africano han surgido unas cuantas noticias de este tipo y el público suele reaccionar con bastante interés y una actitud generalmente positiva. Es que en China hay muy pocos extranjeros con un aspecto de persona llegada de muy lejos, vamos a decir. Somos unos cuantos miles concentrados sobre todo en las grandes ciudades y buena parte del país nunca o rara vez ha visto a alguien con mi aspecto frente a frente. Así pues, todo esto hace que a veces la gente se vuelva un poco loca con bebés como el nuestro. También hay personas, sobre todo hombres, a los que a veces no les hace demasiada gracia que una mujer como Lele esté con un hombre como yo. En parte también porque ya sabéis que en este país hay menos mujeres que hombres. La diferencia no es tan grande como muchos piensan, sobre todo en las ciudades, pero sigue estando ahí. Ahora bien, desde mi punto de vista, una vez que ya tienes un niño, la cosa cambia. Es como que ya no tienen nada que hacer. La mujer de su país ya ha tenido descendencia con el demonio blanco y ya no hay vuelta atrás. A ver, estamos de broma, A mí casi nunca me han puesto mala cara por estar con Lele. A ella sí que a lo mejor alguna vez ha habido quienes la han mirado con cierto desprecio o le han hecho demasiadas preguntas, pero nada grave. De todos modos, si os fijáis, aunque no la veáis muy bien, Baby no tiene un tono de piel tan claro como el mío. Y esto es porque tiene ictericia, algo bastante común entre los bebés. Yo también la tuve, pero aunque ahora mismo esté un poquito más amarillenta, las enfermeras siguen volviendo
volviéndose locas con ella. Luego está la inevitable cuestión del color y la forma de los ojos. La gente de nuestro alrededor lleva bastante tiempo, incluso desde antes del embarazo, especulando sobre este tema. Y cantidad de gente ya nos había preguntado, ¿tendrá los ojos azules como Javier, que es prácticamente lo único bonito que tengo? Pues es muy complicado que eso ocurra porque en China ese tipo de genes son muy escasos y para que los niños tengan ojos azules u ojos muy claros es muy importante, o digamos que ayuda mucho, que los dos padres tengan ese tipo de información genética. Yo creo que Beibei no va a tener ojos claros, pero es posible que debido a mis genes, sus hijos, es decir, mis nietos, sí tengan esas características. Sobre todo si su pareja tiene ojos azules, verdes, marrón claro, etc. O sea, si ella hace lo contrario que yo y cuando sea un poco mayor vuelve a mi tierra y tiene hijos allá, es posible que tengan unos ojos bastante curiosos. Podrían tener una forma más alargada y color claro, pero estas son cosas que a nosotros tampoco nos preocupan mucho, la verdad. Para nosotros lo más importante es que ella y sus nietos, si es que los tiene, estén sanos y ya está. También tenemos una anécdota de uno de estos días que tiene que ver con mi vello corporal, porque ya os dijimos que a la madre de Lele le preocupaba un poco que si el bebé era niña tuviese ese rasgo heredado del padre. Y ayer o anteayer, no sé muy bien cuándo fue, nos fijamos que Beibei tiene bastante pelo en la espalda. Muchos ya sabréis que esto es normal, que luego esos pelos se caen, pero le hicimos una pequeña broma a la abuela, se lo enseñamos y no veáis qué susto se pegó. Pensaría, al final me ha salido la nieta medio bestia como el yerno. A ver, también es posible que debido a mis genes, Beibei cuando sea mayor tenga algo más de pelo en el cuerpo que sus amigas. Pero no sé, dudo mucho que se convierta en la mujer barbuda de Changsha. Otra cosa curiosa de la que ya hablamos en un vídeo hace bastante tiempo es que los chinos tienden a fijarse en otro tipo de rasgos de la gente con mi aspecto, por así decirlo. Por ejemplo, mucha gente aquí no se ha fijado tanto en la forma del ojo como en la característica del doble pliegue del párpado, que es una cosa que a muchos occidentales ni fu ni fa, pero los chinos se fijan bastante en ello. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando tienes los ojos abiertos se notan más claramente los pliegues del párpado, cosa que no tiene por qué estar relacionada con el tamaño del ojo. A los chinos también les gustan los ojos grandes, ya os lo hemos dicho antes, pero lo del doble pliegue en el párpado es muy especial. Mucha gente aquí también se ha fijado en la nariz de Beibei, cosa que en mi familia, por ejemplo, no ha causado demasiada sensación. Es que aquí tener una nariz algo prominente o un poco más alta, como dicen ellos, está muy valorado. Y otra cosa que ha repetido todo el mundo es que tiene la cara apepinada como su padre, porque en China yo creo que abundan las caras como la de Lele, ¿no? Algo más redonditas, que a mí personalmente me encantan, de verdad. Pero en ese aspecto, al menos por lo que podemos apreciar ahora, Beibei ha salido claramente a su padre, y aquí es algo que muchos han destacado como un rasgo extranjero, aunque ya os digo que en Occidente pues muy pocos se fijarían en ello. 像爸爸，像你，像我？哪里像我？眼睛、鼻子都像你，那哪里像我呀？暂时看不出像，脸型也像爸爸，筋长长的，就没有像我的。目前看都像他爸爸。 Somos conscientes de que seguramente para muchos de vosotros lo que llama la atención son los rasgos chinos, por así decirlo, de Beibei, pero aquí es justo al revés. A mí me da exactamente igual que no se parezca nada a mí, yo sé que soy su padre, porque la encargamos cuando estábamos de cuarentena total en Hubei y allí no había manera de engañar a nadie. Vale, esto lo estoy grabando en casa después de que haya pasado algo que nos ha preocupado un poquito y que también tiene que ver con los rasgos de Beibei. Porque antes hemos mencionado que tiene ictericia, pero hasta ahora le estaban midiendo el nivel de bilirrubina con una máquina que tiene en cuenta la pigmentación, es decir, el color de la piel. Ya hemos dicho antes que es una enfermedad que se suele manifestar con un tono amarillento. Esta máquina desde el primer día ha estado dando unos niveles más o menos aceptables, pero en aumento. Pero al ver que superaba cierto límite, le han hecho un análisis para ver con más precisión cómo estaba la bilirrubina y se han dado cuenta de que el nivel era mucho más alto del que indicaba la máquina. Todavía no sabemos muy bien qué van a hacer con ella, no creemos que sea grave, pero es posible que la ingresen para darle un tratamiento de luz azul y albumina. Lo curioso es que la doctora nos ha dicho que seguramente la máquina que estaban utilizando al principio ha fallado porque Beibei tiene un tono de piel más claro que el de la mayoría de los niños de aquí.
O sea, debido a esos rasgos blancuchos que ha heredado de su padre, el aparato detectaba un menor nivel de pigmentación por ictericia que el que realmente tenía. Así que ya veis, no todo son ventajas para la gente con ese tono de piel. En cualquier caso, no me parece que nos tengamos que preocupar por eso. Tanto Beibei como Lele están en buenas manos. Volviendo al tema de los rasgos que heredamos de nuestros padres, en este país desde hace un tiempo se vienen anunciando servicios con los que te puedes hacer un test de ADN para saber, por ejemplo, si tienes predisposición a ciertas enfermedades. Esto no es publicidad, pero ya hay algunas empresas bastante famosas que se dedican a ello y también puedes saber más o menos de dónde vienen tus ancestros. A lo mejor podríamos hacerlo con Beibei, pero no creo que enseñemos los resultados porque eso es información muy personal. Lo de sus orígenes sería curioso y estaría bien saber si va a tener algún tipo de enfermedad para ir controlándola. Pero igual lo dejamos para más adelante porque ya hemos tenido bastantes sobresaltos con el embarazo y el parto. En estos momentos yo creo que nos merecemos disfrutar un poco de esa felicidad que nos da la ignorancia a veces. Recuerdo que una vez en el instituto, durante la clase de biología, la profesora nos dijo que los niños nacidos de padres provenientes de zonas con rasgos muy diferentes pueden ser más sanos, porque es más difícil que se junten los genes problemáticos que van circulando en cada zona. Y bueno, ya sabéis que en mi tierra los vascos tenemos cierta fama de endogámicos, de que a veces nos casamos y tenemos hijos con gente bastante cercana. De hecho, los abuelos maternos de mi padre eran primos y os podéis reír todo lo que queráis, pero esto ocurre mucho en todo el mundo. Curioseando un poco por internet me he encontrado con el dato de que hasta el 10% de todos los matrimonios del mundo se dan entre primos segundos o parientes incluso más cercanos. Esto también ocurría en China. Un estudiante una vez me contó cómo durante cierto periodo de la historia incluso fue algo más o menos favorecido. Pero como muchos sabréis, esto no es muy positivo para nuestra especie. A ver, con eso no estoy diciendo que Beibei tenga que ser más sana que los niños de su zona. De hecho, ya os estamos contando que está teniendo algunos problemillas de salud, pero nos alegra saber que su genética se podría haber refrescado, por así decirlo, y esperamos que se haya librado de algunos de los genes problemáticos que hemos ido arrastrando en cada lado de la familia. Con esto tampoco os estoy diciendo que os tengáis que buscar pareja de la otra punta del mundo, pero bueno, si surge, ¿por qué no? Nosotros ya os hemos contado otras veces que desde nuestra experiencia las diferencias culturales no son tanto una fuente de problemas, sino más bien una fuente de riqueza. Pero bueno, discutir se discute igual, no está Lele aquí para dar fe de ello, pero creedme que no todo es color de rosa. En nuestros vídeos no mostramos nuestros dramas personales o familiares porque no es ese tipo de canal y además yo creo que ya hemos tenido bastante drama por este año. Eso es todo por mi parte. Si este vídeo os ha parecido interesante le podéis dar un me gusta, lo podéis compartir, os podéis suscribir o nos podéis ayudar a través de Patreon, donde tenemos más contenido y una comunidad muy activa. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima.